bloque en Entre Líneas vamos a hablar de energías renovables, de biocombustibles, porque fue una semana movida, está siendo una semana movida en esta materia. Decíamos, el gobernador Schiaretti encabezó el lanzamiento de un programa esta semana mismo de biodiesel 100% para autoconsumo, ¿sí? Y vamos a hablar de ese proyecto porque además en ese acto el gobernador se refirió concretamente a lo que está ocurriendo a nivel nacional con los biocombustibles. Claro. Aprovechó la escena, por supuesto, para plantear lo que viene insistiendo Córdoba ya desde hace mucho tiempo, que es la prórroga de la ley nacional que vence, como decíamos en el bloque anterior, el 12 de mayo. Para lo cual quedan apenas 19 días. Bueno, Sergio Mansur es el director de energías renovables justamente de la provincia de Córdoba, parte del Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba también, y ya está en comunicación con nosotros y lo saludamos. Sergio, ¿cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar en contacto con Río Cuarto. Bueno, muy amable, muchas gracias por estar allí. Bueno, primero, ¿qué es esto del programa autoconsumo biodiesel 100%? El programa que anunció el gobernador y que surge de un profundo trabajo del gabinete productivo, 5 ministerios estuvieron articulando gran parte de este proyecto, consiste esencialmente en permitir y generar herramientas para promocionar la producción de biodiesel para el autoconsumo, siendo este biodiesel que debe ser consumido puro. Cuando hablamos de autoconsumo, decimos que el productor de ese biodiesel tiene que consumirlo dentro de su propia flota, dentro de su propia maquinaria, fundamentalmente con materias primas que sean generadas en el territorio provincial. Ese sería el gran marco de este programa, fundamentalmente por 3 grandes motivos. El gobernador fue muy enfático al plantear que estamos tratando de crear las herramientas necesarias para cumplir con el Acuerdo de París, esto es, comenzar a tener respuestas concretas para la mitigación del cambio climático. En un segundo lugar, colaborar también con la salud pública de los cordobeses. Cuando uno consume combustibles fósiles, los gases que se emiten, una parte se transforma en gases de efecto invernadero y otra parte que tiene que ver con la polución lleva un particulado que afecta directamente a la salud. Y la tercera gran pata de este programa es hacer muy eficiente y modificar las matrices, no solamente energéticas, sino las matrices productivas, al buscar que en las cadenas de valor, por ejemplo en este caso de la soja, el gran valor de procesamiento de la soja en aceite y posteriormente en biodiesel quede en Córdoba, desplazando los fósiles que estamos acostumbrados a consumir. ¿Qué volumen se podría utilizar si el programa se pudiera implementar en su totalidad? Pongo algunos ejemplos para ver la magnitud del programa y en función de cómo se fragmenta ese volumen. En cuanto a los autoconsumos, habrá autoconsumos territoriales. El gran objetivo que tiene este programa es ir hacia una producción descentralizada y distribuida, es decir, que en el propio territorio se utilicen los recursos biomásicos y de ese modo el valor que se le agrega quede en el territorio. Un ejemplo, el sector agropecuario consume anualmente aproximadamente 220 millones de litros, entre 220 y 250 millones, y el sector de carga está consumiendo entre 70 y 90 millones. Para hacer un número redondo, solamente entre el transporte de carga y el sector agropecuario estaríamos hablando de casi 300 millones de litros anuales que hoy se queman en Córdoba y que los recursos, además de la contaminación de nuestro territorio, esos recursos migran de la provincia, podrían ser en un plazo prudente, estamos iniciando recién el proceso, pueden ser migrados hacia el consumo de biocombustibles. Sergio, esto también puede incluir, por ejemplo, algunos pusieron justamente este ejemplo de algunos municipios de un departamento, supongamos aquí en Río Cuarto, que se junten 10 municipios
y quieran montar una planta y empezar a producir para abastecer su propia flota de vehículos, ¿lo podrían hacer tranquilamente? Lo podrían hacer tranquilamente, considerando una de las patas de este sistema, y que es que el biodiesel no se puede ni vender ni comprar. Es decir, tiene que ser, para que sea autoconsumo. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo que puede explicar esto. Toda la comercialización o el intercambio, más precisamente, tiene que hacerse a través de los contratos de maquila o de fasón, que es algo así como una especie de trueque. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que queremos comer una torta, eso sería el autoconsumo de biodiesel. No tengo la batidora y no tengo el horno, entonces yo que quiero consumir una torta, llevo todos los ingredientes de la torta a esa planta que va a procesar el biodiesel, y me van a dar no el 100% de la torta, sino que me van a dar el 75% de la torta, o como fuere ese acuerdo. Por lo tanto, se podrán agrupar municipios, comprarán aceite de soja, por poner el ejemplo de la soja, también se puede pensar en grasa animal o aceite vegetal usado. Uno de los grandes desafíos que tenemos como provincia es quitar todo el aceite vegetal usado y transformarlo en biodiesel, para que el día de mañana el aceite vegetal usado no cause el impacto ambiental, el terrible impacto ambiental que hoy causa. Entonces decía, podrán comprar aceite de soja, entregar ese aceite de soja a una planta que produce biodiesel y tomar la fracción que le corresponda en función de ese contrato de maquila o fasón. En ningún caso el biocombustible para autoconsumo puede ser, como ya dije, ni comprado ni vendido. Sergio, ¿cómo están viendo lo que ocurre a nivel nacional en el Congreso de la Nación? Hoy finalmente se ha presentado un proyecto que se va a discutir en diputados y que no ha generado buena reacción en el sector, ¿no? A mí me gustaría hacer un poquito de historia, si me permiten, para ver qué hizo Córdoba en todo este proceso, y en todo caso después dedicarle, si hace falta, dedicarle algún tipo de razonamiento a lo que está ocurriendo en este momento en la Cámara de Diputados fundamentalmente. Córdoba desde hace 2 años y medio aproximadamente forma parte, y esa foto inaugural fue acá en Córdoba, en el Ministerio de Servicios Públicos, en cabeza del ministro Fabián López. Forma parte de la Liga de Provincias Bioenergéticas. Somos 8 provincias, representantes de 8 provincias, con sus cámaras, con sus productores, con sus funcionarios públicos, con especialistas, que han venido elaborando, porque fundamentalmente en su matriz productiva hay mucha biomasa. Cuando hablamos de biomasa hablamos de maíz, hablamos de caña de azúcar, hablamos de soja, hablamos de colza, de todo lo que puede ser transformado en un combustible, además de el combustible como un subproducto, porque esto me gustaría comentarlo. Cuando uno habla del aceite de soja, en realidad el aceite de soja es un derivado de la extrusión de la soja, que lo que busca es obtener el expeller de soja para transformarlo en proteína animal. Entonces lo que me sobra es el aceite de soja, que finalmente lo puedo procesar en biocombustible o exportar el aceite directamente, o procesarlo o consumirlo internamente. Entonces, Córdoba arrancó con la Liga de Provincias Bioenergéticas. Durante 2 años y medio se construyó un proyecto de ley consensuado, muy sólido. Yo participé bastante activamente y no podría contar la cantidad de horas, encuentros. Y ese proyecto lo elevó precisamente el diputado Gutiérrez a la Cámara de Diputados para que sea tratado en representación del resto de provincias. Por lo tanto, Córdoba arrancó este proceso entregando para la discusión, para la búsqueda de consensos en general, un proyecto que previamente había sido consolidado por 8 provincias. Como ese proyecto no avanzó, salió de la Cámara de Senadores por unanimidad la posibilidad de prorrogar la ley. Entonces Córdoba adhirió, ya por no haber tiempo para discutir concienzudamente un proyecto de ley, adhirió a esa iniciativa de la prórroga, solicitándola también. Y caemos entonces
19 días o 20 días del cese de una ley promocional que prácticamente generó un nuevo mercado, y un mercado que ya dijimos impacta no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel económico y la salud, con un proyecto de ley que aparece hoy y que digamos, no reviste de mayor análisis porque consideramos que es un retroceso. Especialmente para Córdoba, Sergio. Para Córdoba, para Santa Fe, en el caso de Santa Fe, para Córdoba es un retroceso. En realidad es un retroceso para la concepción misma de lo que significa la dirección hacia donde va el mundo en cuanto a la incorporación de vectores energéticos cada vez más limpios y fundamentalmente en relación a la descentralización de los procesos productivos, descentralización y distribución. El mundo tiene 3 o 4 vectores que pueden llegar a mitigar un poco la desigualdad, el cambio climático, los grandes problemas que tenemos como sociedad, y este proyecto, respecto a la línea de base que ya tenemos con la ley promocional, es claramente un retroceso, salvo que haya algún tipo de reglamentación muy iluminada que no conoceremos en los próximos días seguramente, que no estamos alcanzando a ver en este momento. Sergio, muchísimas gracias. Para todos, para Córdoba también, perdón, porque me quería quedar con la pregunta. Obviamente para Córdoba abre un enorme espacio de incertidumbre y no parece ser bueno el horizonte, digamos. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. No, gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Sergio Mansur. Bueno, ahí sobre el final, haciendo una evaluación de lo que se presentó hoy en la Cámara de Diputados, insistimos, es el proyecto del oficialismo, del Frente de Todos, con la firma de los 3 diputados que tiene el Frente de Todos en Córdoba. Para el gobierno de Córdoba es una mala señal para la provincia, pero los diputados del Frente de Todos de Córdoba firmaron el proyecto que se presentó hoy. Esas firmas son especialmente importantes, ¿no? Claro. Políticamente y como señal, porque están diciendo, cuando políticamente aparece el gobierno de la provincia y gran parte de la cadena productiva diciendo que por lo menos se prorrogue la actual ley, hay 3 diputados de Córdoba que avalan este proyecto adjudicado a Máximo Kirchner. Así es. Bueno, por lo cual esto está generando en Córdoba, lo decía Mansur recién, un grado de incertidumbre importante en todo el sector productivo, al que el gobierno de la provincia ha venido acompañando fuertemente, ¿no? Y de hecho hoy el diputado, recién lo mencionaba Mansur, el diputado Carlos Gutiérrez dijo que ante este proyecto lo que va a hacer, hacemos por Córdoba en el Congreso, es acompañar al sector productivo de Córdoba. Así que por ahí parece ir el camino de los diputados que responden al gobernador Schiaretti. Los diputados del Frente de Todos ya firmaron este proyecto, claramente van por otro camino, ¿no?